nuestra, que la va a dar Alberto Venegas Lynch, a quien ahora voy a hacer una pequeña introducción sobre él, está en el marco de nuestra maestría en Economía y Ciencias Políticas, una maestría cuyo origen está debido a quien está a mi izquierda, así que tiene mucho para aportar sobre este tema. Es una maestría que busca combinar las enseñanzas de la economía, de lo que nosotros creemos que es la buena economía, con el buen análisis político, en la tradición de James Buchanan, Gordon Tullock, Friedrich Hayek, Ludwig von Mises y los grandes pensadores de la economía y la política moderna, ¿no? Así que bueno, ese es un poco el anuncio protocolar, pero bueno, la verdad que para mí, como subdirector de la maestría, como economista, como, si quieren, proyecto de intelectual, para mí es un honor y un lujo poder presentar a Alberto Venegas Lynch esta tarde, ¿no? O sea, yo conozco al personaje, a Alberto Venegas Lynch, antes que a la persona, porque mi padre me hablaba de él, porque mi padre lo tuvo como profesor en esta casa de estudios hace más o menos 33 años, yo tengo 32. Y también me hablaba de él mi mamá, ambos se conocieron acá, bueno, siempre cuento la anécdota, así que tampoco les voy a repetir siempre el mismo cuento, pero soy hijo de SEAD en ese sentido, leía los artículos de Alberto en el Diario de la Nación, en El Cronista, me he leído sus libros, ¿sí? Así que creo que va a estar súper interesante, siempre es interesante cuando habla Alberto. ¿Quién es Alberto Venegas Lynch? Es el primer rector del SEADE y fundador, junto con otras personas de esta casa de estudios. Fue rector por 23 años, es doctor en Economía y doctor en Ciencias de la Dirección, publicó 22 libros, algunos en coautoría. Es presidente de la sección de Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias y miembro titular de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Y además integra consejos académicos en nuestro país, como también en Estados Unidos, España, Inglaterra, Chile, Uruguay y México, nada menos. Como último comentario, es maestro de generaciones de liberales y ha recibido el año pasado el premio Juan de Mariana por creo que era una defensa honorífica de la libertad o alguna descripción en ese sentido, un premio, una dedicación, una vida por la libertad. Gracias. Así que bueno, sin más introducciones, los dejo con Alberto, que nos va a hablar hoy sobre continente y contenido, los marcos institucionales y la economía, y después seguramente va a estar encantado de recibir sus preguntas, comentarios, como para hacer un debate. Bueno, muchas gracias, Iván. Siendo un grupo relativamente reducido, me gustaría dos cosas acá, ¿no? Una, yo voy a mencionar 5 o 6 temas para abrir el debate. Me gustaría recibir críticas, me gustaría recibir preguntas y comentarios, como decía Iván, pero que no necesariamente estén referidas a lo que voy a hablar, sino a lo que a ustedes les dé la gana. Yo tengo una especie de cassette cuando doy clases y digo que si algo no resulta claro, que me interrumpan, que si no están de acuerdo, que discutan, pero sobre todo, si queda claro y están de acuerdo, que hagan de abogado del diablo, porque ese ejercicio es muy útil para afinar y para pulir algunos ángulos que pueden quedar poco claros. Como decía Iván, esta maestría, Economía y Ciencias Políticas, tiene el atractivo primero de ser la única en nuestro medio y segundo, lo que han tomado medios académicos argentinos, que es Law and Economics, una tradición muy conocida en el mundo anglosajón, pero poco conocida acá, relativamente hace poco que fue incorporada. La ventaja de Economía y Ciencias Políticas es que excede Law and Economics, excede Derecho y Economía. Ciencia Política excede e incorpora el derecho, pero agrega teoría de gobierno. Y me parece que para profesionales que ejercen su profesión y para personas que actúan o se desenvuelven en el mundo de los negocios, me parece
que hay dos cosas que faltan en nuestro medio, en otros medios también, y es conocer del contexto. Pero cuando uno dice conocer el contexto en los medios empresarios locales, es conocer el contacto del secretario de Comercio, del ministro del ramo, lo que fuera, y eso no es a lo que me refiero. Cuando me refiero al contexto, es conocer y poder evaluar y sopesar el proceso de mercado. ¿Qué es lo que significa? ¿Por qué es importante defenderlo en interés propio de la preservación de la empresa, de sus hijos, de sus nietos, de los empresarios, y lo mismo en las actividades profesionales? Y va también para la otra parte, otra parte del binomio, en los marcos institucionales. Es una combinación muy interesante y que hace mucha falta y que agrega algo original, y que fue en sus inicios diseñado este programa por el Premio Nobel en Economía James Buchanan en una de las visitas que hizo a esta casa de estudios. Porque me parece que es de interés señalar que muchas veces somos injustos con los políticos y criticamos, y creo que la crítica es muy útil y muy importante hacerla, pero somos injustos en el sentido que el político es, en última instancia, no me quiero poner peyorativo ni irónico en esto, pero es un cazador de votos. Está analizando cuál es el estudio de mercado, qué es lo que la gente puede digerir para usar este discurso. Si el político la juega de intelectual y empieza a decir cosas independientemente de lo que la gente puede digerir, está perdido como político. Es lo opuesto del académico o del intelectual. El intelectual o el profesor, cuando asume la cátedra y va a dar una clase, si empieza a hacer un estudio de marketing, qué es lo que los estudiantes o la audiencia quiere oír, está perdido como profesor. Son dos funciones cruzadas. Ahora, lo interesante del mundo académico, del mundo profesional, digamos, de los que no están en las esferas políticas, es que es ahí donde se corre el eje del debate. Ahí, como he dicho muchas veces, como si fuera a tirar una piedra en un estanque, los círculos concéntricos que empiezan en cenáculos intelectuales y van tocando áreas cada vez más amplias. Cuando llegan a los medios de comunicación, o algunos pueden ponerse en los medios de comunicación, quiere decir que hay algo que está ocurriendo en ese mundo, y por lo tanto pechan o presionan para que el discurso sea otro. Entonces podemos hablar de la era de Keynes, de la era de Marx, de la era de Gramsci, esperemos alguna vez la era de Hayek, y es consecuencia de 3 o 4, como era Marx, digamos, en un pobretón bar londinense, diciendo yo voy a cambiar el mundo, digamos, y es una cuestión de hacer los deberes. Y como dice Antonio Gramsci, creo el marxista más inteligente e interesante, la frase que más me gusta citar y repetir de él es: tomen la cultura y la educación y el resto se da por añadidura. Y es tal cual. Y cuando se dice, bueno, pero el tema de la educación va a largo plazo, cosa que vengo oyendo desde que nací, creo que hay que citarlo a un autor que no es mi preferido, es Mao Zedong, que dice que la marcha más larga empieza con el primer paso. Hay que hacer, put your money where your mouth is, dice en el mundo anglosajón, ejecutar esto, correr. Y en realidad, en mi evolución personal, después de dedicarme mucho tiempo a la actividad empresaria, y tenía paralelamente cátedras y decía que lo importante es la educación, y todo, en un momento dado pensé, bueno, pero si estoy diciendo esto tengo que dedicarme full time, porque no se puede hacer estas cosas a medias y contribuir, y esto fue para mí una experiencia muy interesante, lo de SIADE, lo mismo en la Universidad de Buenos Aires, en carreras de ciencias económicas, de derecho, de ingeniería, de sociología y el departamento de historia, de filosofía y letras, donde enseñé, y continúo haciéndolo porque me parece que es una tarea muy importante. Ahora, a mí me parece que en nuestro medio, y tal vez en otros medios también, porque si vemos el mapa
del mundo, estamos en una situación donde tenemos este presidente del otrora baluarte del mundo libre con un estilo capilar que es muy parecido al dictador de Corea del Norte, con proteccionismos y nacionalismos y cosas absolutamente impropias para Estados Unidos, sobre todo viniendo de estos padres fundadores con contribuciones extraordinarias. Tenemos en Europa, decíamos el otro día con Iván, nada menos que en Alemania 88 escaños de neonazis, lo que está sucediendo en España, lo que está sucediendo en Italia, para no decir nada de Grecia, lo que ocurre con el Brexit, el ala más fuerte, digamos, del Brexit. Tenemos un papa peronista, tenemos populismos en América Latina, una situación sumamente difícil. O sea, a pesar de los think tanks, de las instituciones y las fundaciones que hay, por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa también, y en nuestro medio, en la Argentina, en Tucumán, en Rosario, en Mendoza, en Córdoba, en Corrientes, extraordinarios, chicos y chicas, tesis doctorales notables y todo esto, hay que redoblar ese esfuerzo. Claro, no podemos tener la arrogancia de cambiar el mundo, pero por lo menos mirarnos al espejo y decir, hicimos lo que pudimos. No jugamos, los académicos para mí lo peor que hay, los que están desde el llano, que la juegan al político y negocian de entrada, y en lugar de poner la vara alta y apuntar al cielo raso, están apuntando a la mitad de la pared, que con la negociación enseguida llegan al zócalo y nos arrastramos por los subsuelos, digamos. Y en este sentido, quiero, antes de tocar estos 5 o 6 puntos, mencionar, que lo he mencionado varias veces últimamente, un cuento que hizo Martín Caparrós. Martín Caparrós, a mi juicio, es un excelente escritor, no comparte para nada la tradición de pensamiento de la sociedad abierta, como diría Popper, pero escribe muy bien, y esta vez estaba de viva voz contando algo que le ocurrió en Níger, un país muy pobre, tal vez el más pobre del planeta, junto con Sri Lanka. Estaba en una aldea con una señora en el al borde de lo miserable, de una pobreza extrema, y se le ocurrió decirle, ¿por qué no hacemos un ejercicio y nos imaginamos que viene un mago y le puede dar todo lo que usted pida? ¿Qué le pediría? Y la señora cerró los ojos, hizo unos minutos de silencio y dijo, una vaca. Entonces Martín Caparrós volvió al asalto con su idea y le dijo, pero yo le dije que es un mago que puede resolverle todos sus problemas, darle todo lo que quiere. Entonces la señora volvió a repetir la operación, cerró los ojos nuevamente, pensó un instante y dijo, 2 vacas. Entonces la conclusión de Martín Caparrós, que me parece excelente, es que en esas situaciones de miserias tan horrorosas, se pierde hasta la capacidad de desear. Entonces, lo que yo noto en nuestro medio, que se ha perdido la capacidad de desear, la capacidad de apuntar alto, la capacidad de subir la vara, la capacidad de salirnos del statu quo y una mentalidad conservadora, enfermiza, de andar navegando en las mismas cosas para apuntar a otras. Habiendo dicho esto, quiero comenzar con estos 5 o 6 puntos para discutir con ustedes. El primero es el concepto de democracia. Desde Aristóteles en adelante, Aristóteles sostenía que la esencia de la democracia es la libertad, pero para ponerlo en términos contemporáneos, tal vez el autor más atractivo en teoría de la democracia es Giovanni Sartori. Giovanni Sartori sostiene que la esencia de la democracia es la obligación de las mayorías de respetar los derechos de las minorías. Y una parte formal, accesoria, secundaria, es el proceso electoral. Sin embargo, hemos convertido, y cuando digo hemos no es solo en la Argentina, sino como digo en buena parte del llamado mundo libre, esa parte accesoria y secundaria en la principal y nos olvidamos de la principal. Entonces, cuando se vota por cualquier cosa, en cualquier sentido y en cualquier dirección, se dice estamos en democracia, y eso demuestra, hay un excelente constitucionalista argentino que admiro mucho,
muerto no hace tanto tiempo, Juan González Calderón, que en su Tratado de Derecho Constitucional, él dice que los constitucionalistas de los números ni siquiera de números entienden, porque se basan en dos ecuaciones falsas, que es 100% menos el 1% es igual al 0%, y 50% más el 1% es igual al 100%, 50% menos el 1% es igual al 0%. Las dos ecuaciones están mal, y eso es lo que flota. Así tenemos a los Chávez, a los Hitler, a los Allende de nuestra época, a los Perón. Entonces, creo yo, en cada uno de ustedes le estoy diciendo esto, tenemos que usar las neuronas y pensar en nuevos sistemas para limitar el poder político y limitar el leviatán. No nos podemos quedar con los brazos cruzados, porque en nombre de la democracia vamos a convertir el planeta Tierra en un enorme gulag. Porque en realidad lo que tenemos no es un sistema democrático, sino un sistema de cleptocracia. Léase el gobierno de los ladrones, ladrones de propiedades, de libertades y de sueños de vida. Entonces, yo voy a mencionar rápidamente 3 propuestas, lo cual no quiere decir que ustedes las suscriban, pueden pensar en otras, pero sugiero, ya cuando vayan a sus casas, para no perder el tiempo y no esperar hasta mañana, pensar esta noche en alguna otra propuesta, o si se suscriben las propuestas que vamos a mencionar. Uno es Hayek. Hayek, en su libro Law, Legislation and Liberty, Derecho, Legislación y Libertad, en la edición del 73, que fue la primera edición inglesa, en las primeras 12 líneas de Law, Legislation and Liberty, dice Hayek que los liberales han hecho un esfuerzo muy meritorio, un esfuerzo extraordinario a través del tiempo, han sido copartícipes o corresponsables o responsables principales de haber eliminado la monarquía absoluta, en fin. Pero tenemos que reconocer que para poner límites al poder político ha sido un completo fracaso. Por lo tanto, en el tercer tomo de esa misma obra, Hayek propone un sistema, que lo paso rápido, un sistema para limitar el poder legislativo, con no reelecciones, con el tema de edades, con limitar de cuál es el subject matter o cuáles son los objetivos o los temas que puede tratar cada una de las cámaras, recordando que en el origen el Parlamento fue para administrar el presupuesto, y recordemos que el gobierno anterior acá abdicó el Parlamento en favor del jefe de gabinete en su única misión, que es el presupuesto, y ahora podemos votar cualquier cosa en cualquier dirección. Y uno de el último punto que quiero mencionar en esta charla, en esta conversación con ustedes, quiero mostrar cuál es una de las aberraciones. Esto es Hayek. Bruno Leoni, en un libro que se llama La libertad y la ley, un autor extraordinario, lamentablemente asesinado prematuramente en Italia. Mi padre lo invitó a Buenos Aires en su centro de estudios sobre la libertad en los años 60, que fue parte del proceso. Después en California, en Claremont, terminó ese libro, La libertad y la ley, donde él sugiere reformas para el Poder Judicial, básicamente abriendo las puertas al arbitraje privado para primera, segunda, tercera instancia en el mundo privado, sin ningún requisito, ni siquiera, y tal vez lo mejor, que no sean abogados. Pueden ser simplemente personas de confianza que arreglan conflictos sin meter ninguna burocracia, elabora mucho sobre lo que significa o lo que no significa la Corte Suprema, hace paralelos entre el common law y el derecho romano original antes del imperio, algo realmente muy interesante. Y por último, acá me detengo un poco más, Montesquieu. Montesquieu, en El espíritu de las leyes, el libro más conocido de él, él dice textualmente: está en la índole de la democracia el elegir, y esto es aplicable al Ejecutivo, el elegir gobernantes por sorteo. ¿Cómo? Dice.
Este tipo le falla algo, ¿cómo puede ser por sorteo? Cualquiera puede ser gobernante. El portero de este edificio, el mozo de la esquina, el médico de acá, sí, cualquiera. Porque Montesquieu, adelantándose a Popper en La sociedad abierta y sus enemigos, Popper hace una crítica a Platón en su elaboración sobre lo que Platón llamaba el filósofo rey. No, lo importante no son las personas, lo importante son las instituciones. Es irrelevante las personas. Países civilizados como Suiza, no sabemos quién es el presidente o el primer ministro, nunca lo vimos nombrar, en fin. Entonces, por sorteo de las personas que quieran gobernar, que sean mayores de edad, que sepan leer y escribir, eso último no es tan importante si vemos cuáles son los políticos que más o menos nos rodean. Y yo agregaría eso, entonces, ¿cuál es el incentivo que estaba poniendo Montesquieu mucho antes de una serie de contribuciones posteriores, muy sofisticadas, que muchas de las cuales vienen de la escuela austríaca? Y es la parte de los incentivos. Si nosotros estuviéramos en esa situación y compartimos una isla en forma conjunta, y dice, pero cualquiera puede ser gobernante, incluso un ex delincuente que acaba de salir del presidiario, en fin, entonces lo que tenemos que hacer es limitar el poder de esa persona. Y eso es precisamente lo que se necesita, trabajar en las instituciones, en los límites al poder, y ese es el sentido de toda la teoría constitucional desde 1215, la Carta Magna en adelante, limitar los poderes del gobernante. Cuento habitualmente esta anécdota de lo que ocurrió en Ecuador, en la Asamblea Constituyente del Ecuador. Por suerte no prosperó en la época de Rafael Correa. Propusieron seriamente poner en la Constitución el derecho a la mujer a tener orgasmos. Y en Brasil, 4 o 5 constituciones atrás, intentaron poner una cláusula, y la pusieron, ahí prosperó, cuál debe ser la tasa de interés en términos reales. Esto es no ver qué es lo que significa una constitución. Y estamos confundiendo derechos con pseudoderechos, porque un derecho implica como contrapartida una obligación. Si yo estoy ganando 500, ustedes todos tienen la obligación universal de respetarme los 500. Pero si yo ganando 500 digo que tengo derecho a ganar 1000 y el gobierno me otorga semejante derecho, quiere decir que uno de ustedes o todos me van a tener que pagar la diferencia, lo cual significa un pseudo derecho. Un derecho basado en la aniquilación del derecho. Y entonces cuando hablamos de derecho a una motocicleta con 3 caños de escape, con derecho a la vivienda y derecho a la natación y derecho a todo, no son derechos, son todos pseudo derechos. Es una cosa infame y un insulto, digamos, a los abogados. Dicho sea de paso, abogado quiere decir defensor del derecho. Y lo que egresan de nuestras facultades, salvo honrosas excepciones, no son abogados, son estudiantes de leyes que pueden memorizar y decir que la ley tal, inciso tal, párrafo tal, dice tal cosa, pero no tienen la menor idea ni el interés de cuáles son los mojones suprapositivos o extramuros de la ley positiva. El positivismo jurídico ha hecho en ese sentido estragos. A lo cual, para pasar a otro tema, agrego en esto del tema de la democracia, les recomiendo revisar los debates constituyentes de la Constitución estadounidense original, la única que han tenido, los debates que propuso originalmente Benjamin Franklin y que fueron abordados por varios de los constituyentes, es tener un triunvirato. No jugar al rey, no a la cosa que decimos presidencialista, que en realidad tiene mucha tendencia monárquica, que haya 3 y bajarles un poco los humos y que voten, por mayoría deciden, excepto si hay guerra, que como comandante en jefe cada uno lo hace por turno, pero el resto de las actividades votan. Y la mayoría es la que para cumplir con las misiones específicas del gobierno, que es seguridad y justicia, que es habitualmente lo que no hacen, para hacer una serie de otras cosas que no le corresponden. Este es un primer tema. Un segundo tema es la vaca sagrada del siglo XX, aunque esto empezó antes, y es la banca central. Hayek, en su obra del 76,
traducida correctamente al castellano como la privatización del dinero, denationalization of money, en inglés, que no es desnacionalización de la moneda, sino privatización del dinero, él dice: hemos tardado 200 años en darnos cuenta del horror de unir la Iglesia con el poder político. Esperemos no pasen 200 años más para darnos cuenta del horror que implica atar el poder político al dinero, que no es para preservar el poder adquisitivo, porque ningún banco central en la historia de la humanidad ha preservado ningún poder adquisitivo. Entonces, el punto que hace Hayek, ahora una bibliografía muy suculenta, incluso otros autores como Milton Friedman, que han cambiado de opinión en su último libro Monetary Mischiefs, digamos, vuelve a esto, Gary Becker también, en fin, otros de la línea de Chicago, es sostener esto. Supongamos que los que estamos en este cuarto somos miembros de la banca central, miembros del directorio. Supongamos también que somos los economistas más probos del orbe y más honestos del orbe. Ahora, ¿qué podemos hacer? Estamos acá sesionando. Tenemos que decidir en una de tres canales: a qué tasa expandir, a qué tasa contraer, o si dejar igual la masa monetaria. Cualquiera de las tres cosas que decidamos, estamos alterando los precios relativos. ¿Qué quiere decir alterar los precios relativos? Es como si tuviéramos acá una especie de tablero donde tenemos una serie de señales que son los precios que están mostrando acá invertir, acá no invertir, acá está quebrado, acá dan grandes beneficios, en fin, los siempre escasos recursos aprovechados a través de ese mecanismo. Bueno, se alteran. Incluso si la base monetaria se mantiene igual y la gente hubiera querido más dinero, estamos en un proceso deflacionario, y si hubiera querido menos, estamos en un proceso inflacionario. Y si alguien dice, bueno, pero ¿qué tal si nosotros tenemos la bola de cristal y la pegamos justo en lo que la gente quiere? La pregunta es, ¿y para qué te metiste, querido? ¿Para qué te metiste en esto? Si vas a hacer lo mismo que la gente quiere, con la diferencia que si la gente no puede demostrar lo que quiere, no se sabe. Entonces, que la gente pueda elegir cuáles son sus activos monetarios. Nosotros podemos hacer muchas conjeturas. En el caso del medio argentino es probable que la primera etapa sea una dolarización, pero en el futuro, si hay realmente independencia, como hubo en algún momento, que el banquero sea banquero y maneja su banco. Yo cuento la anécdota, hace poco abrí una cuenta de un banco y el gerente, muy amable, pero me hacía una serie de preguntas que yo le dije: mire, yo tolero sus preguntas insolentes porque yo sé que usted no maneja su banco, se lo maneja el Banco Central. Y a veces ni siquiera hay tiempo de circulares escritas porque tienen que ser circulares telefónicas. Si no, no le toleraría estas impertinencias, porque no es una relación que el banquero asume la responsabilidad con los activos que tiene frente a su cliente, vamos a ver qué hacemos en tal cosa. No, tiene que estar manejado por la banca central. Entonces, esto de la banca central, o sea, eliminar el monopolio del dinero, eliminar la actividad gubernamental en materia de política monetaria y todas estas cosas que ustedes ven, las circulares telefónicas, los llamados a medianoche que despiertan al otro burócrata para decir y que el tipo de cambio y que hay que anclar esto y anclar aquello, y el fine tuning, que son palabras insultantes, digamos, para la gente en general que está siendo estafada y no tiene la posibilidad de salir de eso. Junto a eso hay que ir a un sistema que no sea sistema bancario de reserva fraccional. O sea, la gente que va a depositar 1.000 a un banco donde hay 50% de encaje o de reserva o de efectivo mínimo dirigido por el Banco Central, quiere decir que ese banco B retiene 500 y represta 500 y uno dice, un minuto, acá ya hay un problema, con 1.000 de depósito original hay 1.500 en circulación, 1.000 como producción primaria, 500 como producción secundaria, para no decir nada que ese señor C deposita en el banco D y así sucesivamente el efecto multiplicador en la creación de dinero, y si los bancos tienen problemas sale el papá Estado, que es el Banco Central, con los recursos nuestros a ayudarlos, o se crean o se establecen feriados bancarios para ocultar el fraude y la quiebra. Hay un debate, Iván sabe muy bien de esto, un debate muy largo, hace como 50 años, entre la reserva total y el free banking.
uso la palabra en inglés porque banca libre significa entrada y salida libre. El free banking quiere decir que hacen arreglos sobre el encaje en cuenta corriente, no en depósitos a plazo fijo, desde luego que tiene encaje cero, y después podemos entrar un poco más en estos detalles si ustedes quieren, sobre el encaje. Hay una discusión, yo era partidario del 100%, ahora soy partidario del free banking, pero tengo mis momentos de dudas, ¿no? En un libro que publicó la Universidad del Desarrollo en Santiago de Chile, y que se refiere a Courcelles Senewil, el primer economista liberal en Chile, reclutado por Félix Frías, amigo de Alberdi, exiliado en Valparaíso, que lo recomendó, y así tuvo Chile su primer profesor liberal. Bueno, en ese libro yo hago un balance de este debate entre los partidarios del 100% y la reserva fraccional. Otro tema dejo de lado. Voy a un tercer aspecto, que es el tema jubilatorio. Nosotros y en buena parte del mundo tenemos un sistema quebrado jubilatorio, que es el llamado sistema de reparto, que como del punto de vista actuarial esto no alcanza para financiarse, hay que financiarlo con impuestos. Como ustedes saben, nuestros ancestros, los que estamos en este cuarto, los inmigrantes que llegaban, preveían su vejez comprando terrenitos, comprando departamentos, que Perón arruinó con la ley de alquileres y desalojos. Gente que preveía, como digo, su vejez a través de ese canal, y luego vino esta gran estafa de la llamada seguridad social, que es una inseguridad antisocial fenomenal, y el argumento es, bueno, pero si nosotros, dicen los miembros del gobierno, de algunos gobiernos, dejamos que la gente aporte donde quiera, en empresas de pensión locales o extranjeras, o ninguna empresa de pensión, sino comprar otra vez terrenos o alquileres o hacer lo que fuera, la gente se va a ir a emborrachar al bar de la esquina y después andan todos arrastrados por las calles. Y ¿qué hacemos con ellos? Esto, en primer término, me parece que es una forma de insultarnos a nosotros. Yo me acuerdo que una vez estaba en un programa de televisión con Héctor Timerman, y Héctor Timerman estaba hablando de la delincuencia de los pobres, y de estas cosas, y de no prever, y todo. Y yo digo, a mí me parece un insulto lo que usted está diciendo, me insulta a mí personalmente porque yo vengo de las cavernas, de las cuevas, de los miserables y de los brutos, igual que usted. Y no hay por qué extrapolar y decir que esa gente que tiene menores ingresos son criminales o son gente que no va a poder prever su vejez. Al revés, todos estos ancestros nuestros nos han dado un ejemplo extraordinario de pioneros que vinieron a la Argentina. Además, no siguen el razonamiento hasta las últimas consecuencias. Porque hay que decirles un minuto, usted está diciendo un aporte obligatorio, y cuando reciban la pensión, y si se van a la esquina y se emborrachan, ¿por qué no ponerle un policía a cada uno y cerramos el círculo y establecemos un sistema orwelliano? Entonces, ahora quiero dar una muy buena noticia, que Iván no sé cómo la va a tomar, pero Iván va a hacer una tesis doctoral próximamente en España, en la Universidad de Rey Juan Carlos, que se va a referir a este tema, porque es muy importante hacer una ingeniería sobre propuestas para liberar a la gente de este sistema infame. Ya una vez en los 90, como ustedes saben, se hizo para pasar al sistema de capitalización, pero lamentablemente con la obligación de aportar. Lo que estamos diciendo es que la gente tenga en última instancia la libertad de aportar. Yo tengo una enorme esperanza en esta tesis doctoral de Iván, que tiene una gran capacidad didáctica y que escribe muy bien y ha publicado varios libros. Y esta tesis doctoral creo que se puede convertir en un libro de una muy amplia difusión. Ahora, el otro tema que quiero poner está vinculado con esto que decía antes, de imaginemos el tablero acá con estas señales. Y acá Charlie Newland me estaba hablando de Conti, un autor que yo admiro mucho, de otra generación, que ha hecho trabajos extraordinarios en temas de salud, en temas de habitación, en temas varios. Y él descubrió, yo no lo conocía, me estaba diciendo recién,
una elaboración que él hace sobre el significado de producir un trozo de pan. Bueno, esto me recuerda a un periodista de Fox News, que es John Stossel, que seguramente ustedes lo ubican, y él hacía el siguiente ejercicio. Decía, imaginémonos un trozo de carne envuelto en celofán en una góndola en un supermercado. Ahora, cerremos los ojos y vayamos en regresión para atrás. Bueno, regresión para atrás es una redundancia horrible, pero en fin, regresión. Imaginémonos los que están haciendo los estudios de los campos, los agrimensores, imaginémonos los postes de los alambrados. Solo los postes son proyectos de 30 años de talas y en fin, imaginemos las cartas de crédito, imaginemos los transportes, imaginemos toda la gente que interviene solo en los postes, para no decir nada del alambrado, para no decir nada de los tractores, de los pesticidas, de los fertilizantes, de los animales, de los peones, de las monturas, de las riendas, en fin. En ese trozo de carne en la góndola habrán participado, digamos, unas 3 millones de personas. Y a veces lo tomamos nosotros naturalmente, nos afeitamos a la mañana, si nos afeitáramos con los hombres, por supuesto, en la máquina de afeitar, miramos la máquina y miremos los plásticos y el hierro y todo lo demás, y imaginemos la cantidad de gente que hay involucrada en ese hecho de la máquina. Ahora, ¿cómo fue la cuestión? ¿Estaban todos concentrados en la góndola, en el supermercado, en el celofán? No, nadie estaba pensando en eso, todos estaban en el spot, en su actividad personal, pensando en su interés personal y haciendo transacciones con otros. Y así se forma el sistema de precios que cuando vienen algunos idiotas, si me permiten la expresión, que dicen no se puede dejar la anarquía del mercado, vamos a tratar de controlarlo, entonces no hay carne, ni celofán, ni góndolas, ni supermercado. Precisamente porque han cortado esos cables de comunicación, que Hayek ha trabajado tanto en esto, en la idea del conocimiento fraccionado y disperso. Todos somos muy ignorantes y tenemos un pequeño conocimiento de alguna partícula, que eso es lo que es el hombre en el spot, digamos, que estoy tratando de transmitir. Y a veces, como dice Michael Polanyi, ese conocimiento es tácito. Ni siquiera la persona que está trabajando y es un especialista en esto puede explicar lo que está haciendo. Igual que nos pasa a nosotros cuando andamos en bicicleta, que hay muchas leyes físicas involucradas que no las desarrollamos, simplemente andamos. Entonces, sea tácito, sea explícito el conocimiento, esto en las transacciones está creando este sistema que llamamos de mercado, que son procesos de mercado, que son los precios que cuando se intervienen, sea en la tasa de interés, sea en los salarios, o sea en los precios propiamente dichos, se produce estos cortocircuitos. Y en ese sentido, un economista extraordinario, que es Ludwig von Mises, que es de la segunda generación de la escuela austríaca, él en los años 1920, desarrolló la imposibilidad del cálculo económico en un sistema socialista. Esto es, los precios están atados al concepto de propiedad. En realidad, precios es una consecuencia de transacciones de derechos de propiedad. Y aparece esa señal, ese resultado de esa transacción que es el precio. Decía Mises que quería demostrar y demostró la imposibilidad de cálculo económico, evaluación de proyectos y contabilidad en un sistema socialista, en un sistema donde se ha decidido, como dice Marx en el Manifiesto Comunista con Engels en 1848, la abolición de la propiedad. Entonces, no es posible hablar de economía donde no se puede economizar. Es un imposible técnico el sistema socialista donde se elimina la propiedad. Habitualmente pongo el ejemplo. Otra vez supongamos que estamos nosotros acá en una isla y todo lo demás, y yo soy el gobernante, en fin, no tengo esas inclinaciones, pero digamos, soy el gobernante y decido abolir la propiedad. Y digo, bueno, ahora vienen problemas. ¿De qué hacemos los caminos? ¿De oro o de pavimento? ¿O de asfalto? No tenemos respuesta si no hay precios. Y si alguien levanta la mano
y dice, no, oro es un derroche, es porque recordó los precios relativos antes que yo eliminara la propiedad. Pero el recordar, la memoria, no puede extrapolarse ese precio, digamos, a la actividad actual. Milton Friedman decía, bueno, los rusos se salvan porque son los principales importadores de catálogos de Sears. Sears era una tienda, y es una tienda muy, muy grande. Yo que no le gustaba lo que estaba diciendo. Bueno, entonces, es cierto que no hay necesidad de llegar al extremo de eliminar la propiedad, pero en la medida en que se afectan los precios, se afecta la propiedad, se está distorsionando ese tablero y está disminuyendo la posibilidad de cálculo económico y evaluación de proyectos. Porque no son simples números que nos pasan los morenos del momento, para poner una cosa ad hominem, son simples números, no están reflejando las estructuras valorativas. Entonces, esta ilustración que hace Stossel, Leonard Reed en iPencil también, que George Stigler y Friedman lo han citado mucho, también mirando la tesis de él es nadie puede hacer un lápiz solo. Todas las combinaciones del caucho para la cosa de la goma traído de Brasil y la otra cosa de la India y la madera y qué sé yo, y el barniz y no sé qué cosa. Eso lo ha citado mucho Milton Friedman. Y el anteúltimo punto que quiero poner es el tema, también muy rápido y abierto a las discusiones de ustedes, el tema del desempleo. Ahora que estamos hablando tanto de tecnología y sobre todo de robotización, decimos, bueno, no, y en medio serio, no quiero citarlos, en fin, soy colaborador en algunos de ellos, pero digamos, dicen, ojo con el trabajo, porque la robotización, sin comprender que la robotización, como tantas otras mejoras tecnológicas y que aumentan la productividad, liberan recursos humanos y materiales para poder hacer otras cosas. Qué piola, me pueden decir, otras cosas. ¿Qué otras cosas? Es que las necesidades son ilimitadas frente a recursos escasos. Y si nos pudiéramos imaginar que no hay otras cosas, estamos en jauja. Todo el mundo tiene todo para todos. ¿Qué más queremos? Al fin y al cabo, el objetivo no es trabajar. Lo ideal sería tocar el arpa y pensar en otras cosas, ver puestas de sol y poemas y todo lo demás. Pero, como las necesidades son ilimitadas y los recursos son escasos, siempre hay otras cosas para estirar la lista de bienes y servicios que nos satisfacen. Y el empresario, que está siempre atento a obtener nuevos arbitrajes, pensando o conjeturando o estimando que los costos están subvaluados en términos de los precios finales y por lo tanto saca partida de la diferencia, está viendo esta posibilidad y es el primer interesado en capacitar para esas otras tareas. Y estoy hablando del empresario, no del varón feudal ni del prebendario que estamos acostumbrados a vivir entre ellos, que son los ladrones de guante blanco o sin guante blanco, digamos, porque son aquellos que no queda bien entrar al vecino y robarles los muebles a mano armada, entonces lo hacen a través del gobierno, con mercados cautivos, con exenciones fiscales, con privilegios, protecciones, etc. No me estoy refiriendo a ellos, me estoy refiriendo al genuino empresario, el que para mejorar su posición personal, patrimonial, no tiene más remedio que mejorar la condición del prójimo. A eso me estoy refiriendo. Entonces, en una sociedad abierta, no hay tal cosa como sobrante de aquel factor que es escaso, y escaso por excelencia, porque no se puede concebir la producción de ningún bien ni la prestación de ningún servicio sin el concurso del trabajo. Otra vez para ir al asunto de la isla. Estamos acá nosotros, somos náufragos, recién llegamos y decimos, acá no hay fuentes de trabajo, por lo tanto podemos descansar. No. Nos vamos a dar cuenta que no nos alcanzan las horas del día ni de la noche para todo lo que hay que trabajar, y en las transacciones que estamos haciendo nos estamos ocupando recíprocamente. Desde luego que se puede decir, bueno, en esa situación los salarios en términos reales van a ser muy bajos. Sí, pero ese es otro tema. Estoy hablando de desempleo. Para aumentar salarios es indispensable aumentar las tasas de capitalización, lo cual quiere decir aumento de inversión per cápita, que son equipos, herramientas, instalaciones, pensamientos, ideas,
relevantes para lo que se está produciendo que hacen de apoyo logístico al trabajo para aumentar su rendimiento, para lo cual se necesitan marcos institucionales civilizados y no zigzagueantes para atraer ahorro interno y atraer ahorro externo. Por último, y no por ello menos importante, como se dice, quiero hablar del tema del aborto, que es una de las cosas, a mi juicio, más repugnantes que están sucediendo en la comunidad argentina y también en el mundo. Mal llamado aborto. Esto es, como han demostrado todos los genetistas y neurofisiólogos del mundo, empezando por Lejeune en la Sorbonne, pero siguiendo por una serie de aportes extraordinarios, la secuencia embrión, mórula, blastoncito, feto, bebé, niño, adulto, anciano, es una línea sin solución de continuidad desde la fecundación del óvulo. Está en acto como ser humano que se necesita que se los cuide solamente porque tienen todo, hasta la última peca que le va a salir en la cara, en esa célula que ha sido compuesta en la fusión de gametos masculino y femenino, 23 cromosomas del masculino, 23 del femenino, que da 46 de esa nueva persona, que es irrelevante si hay o no anidación y cuánto es el tiempo, es una persona en acto. A veces se ha dicho, y lo he escuchado en los medios, se dice, bueno, pero cuando estamos destrozando una semilla, no estamos destrozando un árbol, por supuesto que no. Estamos destrozando algo que es en acto de la naturaleza vegetal que va a ser árbol eventualmente. Lo mismo en el caso del embrión, se está destrozando en acto un ser humano que está en potencia de una serie de cosas, igual que nosotros, que estamos en potencia permanente de evolución. Julián Marías hace un paralelo de esto con Hamlet, donde a Polonio lo matan atrás de una cortina sin mirarle la cara y dice que es un acto de cobardía aberrante lo que se hace, de seres indefensos. Y él dice que es mucho peor que el Holocausto con el tema de los judíos. Ese asesinato en masa, esa cosa horrible, espantosa, incalificable que se ha hecho con los judíos, esto es mucho peor. ¿Por qué? Porque en las mentes de los animales sicarios nazis pensaban que los judíos eran enemigos de la humanidad o enemigos de alguien. Y nadie en su sano juicio puede pensar que un feto es enemigo de alguien. Entonces, es cierto que la madre es dueña de su cuerpo, pero no es dueña del cuerpo de otro. Es cierto que es un horror el concepto y lo más monstruoso que puede hacer un ser humano probablemente la violación, pero eso no justifica violar a otra persona. Ahora, aquí se ha hecho alguna separación diciendo, bueno, sí, comprendemos ese punto, pero no hay que penalizar el aborto. Y yo creo que hay una gran inconsistencia, y si nos damos cuenta que es un ser humano que ha sido achurado, ha sido tirado al basurero, ha sido exterminado, ha sido liquidado, eso no puede quedar impune. Ahora pongamos la pregunta más escabrosa que nos podamos imaginar. ¿Qué haríamos con una chica menor de edad, Down, que la violó su padre? ¿Cuál sería la pena? No nos han llamado para jugar al codificador, al juez ni al fiscal. Eso va a depender del caso por caso y del contexto, y será la pena desde un tirón de orejas hasta la cárcel. Pero no puede quedar impune. Y yo creo que mirando hacia el futuro, cuando miremos en retrospección, cuando miremos para atrás, vamos a decir, ¿cómo debatimos esto? ¿Cómo en nombre de la democracia, en nombre de la calidad de vida, en nombre de la salud pública exterminábamos gente? Mucho peor va a ser nuestra reacción respecto de la esclavitud. La esclavitud era una monstruosidad, pero siempre hay la esperanza de un Espartaco exitoso, que se rebele. Sin embargo, en este caso es un caso irreversible. Y me produce una sensación de
tristeza respecto a la condición del ser humano, este tema del mal llamado aborto, porque es homicidio en el seno materno. Entonces, este es el último punto que quiero poner, tal vez el más importante y el más cerca, digamos, de mis sentimientos, pero me parece que no se puede hablar de derechos individuales, no se puede hablar del respeto de la propiedad sin hablar del derecho a la vida. El derecho a la vida es esencial, es el primer derecho. Entonces, cuando se habla de derechos humanos, una redundancia grotesca, porque los derechos no pueden ser vegetales, minerales, ni animales, son siempre humanos. Cuando se habla de derechos humanos es un poco sospechoso, pero en fin, no hay que prejuzgar, oír a la persona que está diciendo. El derecho a la vida es un derecho muy central. Bueno, les pongo estos temas para que me los discutan, los critiquen, que hagan de abogado del diablo, y las preguntas y las consideraciones que ustedes consideren pertinentes. Muchas gracias.